Estamos en Biomagnetismo Holístico Radio y TV transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Jorge Tapia. Vamos a trabajar hoy con la diabetes en nuestro programa Mundo Holístico. Y Pati, ¿qué tal? Bienvenida una vez más. Vamos a hablar de diabetes. Tú pusiste aquí el lado amargo de lo dulce. Muy bien, Pati. Y pues bueno, es que vamos a dar un curso próximamente en la ciudad de León, Guanajuato, sobre diabetes y biomagnetismo, la aplicación de cómo aplicar imanes, testeo, el listado de diabetes, y vamos a ver técnicas de aplicación para este padecimiento que está muy generalizado, no solamente en México, sino en el mundo. En el mundo entero, y se vuelve un problema mayor cuando nos empezamos a dar cuenta que ahora ya también hay jóvenes y hay niños que padecen esta enfermedad, y que hay también, así como hay mucha información, pues también hay algunos conceptos que tenemos que ser así como muy puntuales para que sepamos cómo vamos a abordar el tratamiento y sobre todo el estilo de vida de una persona que ya tiene un diagnóstico de diabetes. Claro, muy bien. La primera pregunta que la gente se hace, que nos podemos hacer, es ¿qué es la diabetes? Así es. Es un trastorno de la nutrición que afecta el aprovechamiento de los azúcares debido a la insuficiente producción de la hormona insulina por el páncreas. Los azúcares son eliminados por la orina porque la cantidad de azúcar que contiene la sangre es superior a la que contiene normalmente. La presencia de azúcares o hidratos de carbono en el organismo no es la enfermedad en sí, es una reacción de defensa del organismo. A ver, explícanos de otra forma, con otras palabras. Reacción de defensa, sí, ¿qué fue lo que dije? Ajá. Pues que hemos pensado que el problema o una disfunción se sitúa en el páncreas y que al faltar una hormona genera una serie de reacciones. Sí. Bueno, pues aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos que mejorar ese concepto para saber precisamente, como te digo, cómo lo abordamos, pero bueno, es una disfunción y no parte o no empieza en el páncreas, sino que empieza pues realmente en todo el sistema. Y cuando hay un exceso de un elemento, como puede ser una hormona, en el cuerpo se van a generar diferentes características o diferentes, pues quizás problemas de desarrollo. Cuando una hormona falta, entonces también en el organismo se van a suceder diferentes efectos por la falta de ese elemento. Entonces ahí, como estamos leyendo, realmente el problema no es que tenga alta o baja el azúcar. El problema es que la presencia de ese elemento en el cuerpo de una persona es una reacción de defensa del organismo, así como lo puede ser la calentura, como lo puede ser la hipertensión, por ejemplo. Entonces es el cuerpo el que está reaccionando ante una circunstancia. Ok. Entonces aquí ya vemos, hay mecanismos de la diabetes. Obviamente, pues, los tenemos que entender porque no solamente es poner o quitar insulina, sino entender el mecanismo. Adelante, Pati. Sí, así es. Los mecanismos son los que caracterizan a la diabetes como un trastorno de la nutrición. Estamos hablando ahorita de que hay una disfunción de ciertas partes de nuestro cuerpo y que se tratan, como lo estamos diciendo ahorita, con unas inyecciones o unas cápsulas, unas pastillas que suplen esa falta de esa hormona. Sin embargo, está desde hace tiempo y investigado y por mexicanos que han realizado ese cambio para una aportación hacia la medicina, es considerar que depende muchísimo del tipo de alimentación que tiene la persona y que precisamente un exceso en esa alimentación
puede llevar a tener esa disfunción o ese problema de la diabetes, y que de la misma manera, pues por eso es tan importante lo que come la persona para mantener el organismo en equilibrio. Yo me imagino, por ejemplo, un automóvil que le pones en exceso de gasolina. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a sacarla, porque Sí. no la puede contener. Sí. Y va a empezar a chorrear gasolina, que no nada más es tirar la gasolina, sino que al caerse sobre la pintura del auto, va a empezar a oxidar, a generar una corroer, reacción sí. química sobre esa parte. También puede sobrepasar lo que serían las válvulas de el carburador, lo puede empezar a sobrepasar, etcétera. Son una serie de reacciones por un exceso de alimentación. Aquí me gusta pensar, Pati, que nos olvidamos de algo muy interesante, el diseño biológico. ¿Cuál es nuestro diseño biológico? ¿Para qué estamos hechos? Dice mi maestro Darío, que si el gansito, la Coca-Cola fueran de verdad adecuados, habría ríos de Coca-Cola y árboles de pingüinos marinela, de gansitos, pero no los hay. Son productos químicos no naturales, aunque digan tiene vitamina A, vitamina D, contiene elementos, no. Si no está diseñado por la naturaleza, horneado en la naturaleza, son elementos, es que por ahí pusiste una palabra, malo. Yo diría inadecuado. Así es. Es inadecuado a nuestro diseño biológico. Entonces, nuestro cuerpo, ¿para qué está hecho? Vean las manos, y está hecho para recolectar manzanas, naranjas, levantar el pastito, levantar las diferentes cosas. Y el tigre no, tiene un diseño biológico diferente. Para comer, por ejemplo, carne, su sistema está para eso, su colon, su sistema digestivo, está adaptado para eso. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nos vamos por el sabor. Porque me gusta. La comida no está hecha para que te guste, es como un extra. La comida está hecha para nutrir, no para que te guste. No es una fuente de placer. Adicionalmente puede ser una fuente de placer, pero si tienes un problema emocional, ahí va sobre el azúcar. Y llega un momento que, como dice Darío, el cuerpo aguanta y aguanta hasta que ya no aguanta. Adelante, Pati. Así es. Pues precisamente con este síndrome, con esta enfermedad, pues es donde se pone más en evidencia la importancia de la alimentación y de la toma de nutrientes. Y sí, efectivamente, pues por eso tiene mucho que ver pues el aprendizaje y la educación y todo lo que viene atrás, porque una persona en el núcleo familiar no solo aprende la elección de ciertos alimentos o de ciertas comidas, sino que obviamente también las heredamos y la forma de cocinarlos. Entonces, cuando aprendemos a comer de determinada manera, pues eso lo seguimos replicando todos los días. Y cuando ya le ponen una etiqueta a la persona o le dan el diagnóstico de una enfermedad, entonces todo ese aprendizaje se tiene que revertir, porque tiene que aprender nuevamente a seleccionar los alimentos y a encontrarle sabor a lo que no le ha encontrado sabor de tiempo atrás. Antes era todavía más tradicional que ahora, pero se llegaba a enfermar un niño o una persona y lo primero era darle una dieta blanda con gelatina, alguna bebida calientita, y se le daban, por ejemplo, no sé, un caldito o algún pancito con jamón, y entonces era una alimentación como para las personas enfermas. Y cuando le dices a un niño, cómete las verduras, pues el niño contesta como lo que escucha en la familia, pues si no estoy enfermo. Uh-huh. Entonces no le toman sabor y no le toman gusto. En las escuelas ahora ya les enseñan también pues muchas cosas a los niños, y eso obviamente también está cambiando, en el sentido de que también ahora ellos pueden ser parte de
de la educación de la reeducación de los adultos, para que en la casa, pues las mamás o los encargados de esa elaboración de alimentos, pues hagan algunos cambios. Ya cuando las personas tienen algunas enfermedades que se pueden considerar pues graves, y que algunas están así todavía relacionadas o tomadas de la mano con la muerte, es cuando las personas deciden hacer los cambios, pero pues ya el mal está, pues por así decirlo, avanzado o está instalado. Entonces, hay una pérdida en la capacidad del organismo para almacenar la cantidad necesaria de azúcares. Y aquí pues volveríamos a lo mismo que nos han hablado nuestros grandes maestros al preguntar que si son necesarios esos azúcares, que son los carbohidratos. Y esos hidratos de carbono vienen en forma de pancitos, panquecitos, pasteles, que obviamente tienen la doble combinación, azúcar y Grasa. harinas, Y ajá, grasa. y las grasas. Y grasas trans, o sea, grasas que no son correctas para el cuerpo humano. Así es. Eliminar por la orina de una parte del azúcar que normalmente debería usar el organismo en la producción de energía. Nuevamente aquí vemos cómo es tan importante lo que entra, lo que el cuerpo asimila, como lo que se elimina. Si una persona va a hacer el tipo de alimentos que elija, tendrá que pensar cómo se va a gastar ese aporte energético. Pero si vamos a estar en casa, no vamos a salir, vamos a estar sin mayor actividad, entonces hay que disminuir esa cantidad de combustible, porque bien dices el ejemplo del carro. Si no va a andar circulando, si no se va a gastar esa gasolina, pues no tiene caso que esté el tanque lleno y que le estés poniendo más, o sea, no solo que esté lleno, ok, está lleno y lo dejo así. Pero si oye, cada día le voy a echar 1 litro más y 1 litro más y el coche parado. Ahí está sin moverse, Sí. claro. Alteración de la capacidad de aprovechamiento de albúminas y grasas. Si no aprovecha unas sustancias, estas están como encadenadas, son procesos, son parte de una cadena, y entonces si no asimila una o no gasta una, hay otras que tampoco van a ser aprovechadas, como serían estas precisamente albúminas y grasas. Esas se van acumulando y son las que se van a los rivales más débiles. Entonces pueden acumularse, por ejemplo, en el hígado, y entonces ya se empieza a provocar otro tipo de complicaciones que hacen una enfermedad todavía más agresiva. Como resultado aparecen sustancias nocivas que perjudican al organismo. Todo lo que no se elimina se va quedando resguardado en el cuerpo, y los órganos principales de eliminación se bloquean, y entonces ahí vuelve a ser nuevamente una condición que definitivamente, creo yo, no hay un solo, pues por no decir medicamento, sino que no hay una sola condición que tú te tomes una pastillita, un medicamento, y inmediatamente se eliminen todas las toxinas como si fuera una goma por arte de magia. Y tampoco ningún par biomagnético. No, claro. O sea, no es magia, es un proceso. Todo esto es un proceso que tenemos que llevar Por a eso cabo. decimos, pues es un estilo de vida. Y pues definitivamente eso lleva a que la persona pueda encontrarse en un estado de nutrición deficiente. Por lo mismo. Porque dejan de comer algunas cosas, pero las dejan de comer sin conocimiento, sin saber. Y sí, efectivamente, dejé algunas palabras porque pues hay obviamente muchos investigadores, como el doctor Bander, que hizo libros acerca de iridología, y que habla de la parte donde se manifiesta tanto el estómago como el intestino, lo que es el área digestiva. Y entonces ahí él también corrobora y dice, pues si todos los problemas de esta enfermedad vienen por lo que la persona come. Por eso es un síndrome metabólico, que así lo investiga también y así lo determina el doctor Demetrio Sodi Pallares. Así es, un gran cardiólogo mexicano. Sí. Así es. Al pasar a la sangre el exceso de azúcares no aprovechados ni almacenados por el organismo, se defiende expulsándolos al exterior por la orina.
por eso se presenta poliuria, van cada rato al baño. Y la sed es otro mecanismo de defensa para aportar agua que se pierde en exceso por las repetidas micciones. Por eso se presenta polidipsia. Pues el cuerpo o la persona naturalmente, en este sentido, con esta disfunción, tiene sed. Y la otra condición, dice, es un exceso de hambre, polifagia. Quieren estar comiendo y estar comiendo a cada ratito o estar seguidito sí. Comiendo. Y dice, pues también por los malos hábitos y sobre todo porque no se identifica, porque dice la persona, tengo sed y come. Y normalmente, por ejemplo, hasta en las dietas para bajar de peso, cuando una persona empieza a tener hambre o toma, por ejemplo, agua, o te digo, tiene sed, no reconoce esa sensación y va a comer precisamente una galletita, un pancito, los famosos carbohidratos. Y dice que se debe pues a los hábitos alimenticios personales o familiares, afecciones psiquiátricas, estados de ansiedad y trastornos endocrinos. Aumenta la glucosa dentro del organismo y cuando no puede ingresar a las células para generar energía, se acumula en la sangre y se produce así una mayor hiperglicemia. Y entonces ahí se empieza, como te digo, se empieza a contaminar todo, porque entonces la sangre tiene mayor cantidad de azúcar. Eso hace que las venas se distiendan, que la sangre cambie también su bioquímica o su fluidez. Por eso dicen se hace más espesa o se hace más como gelatinosa, pues. Y eso va a causar, pues imagínate, órganos que estén bien irrigados o otros a los que la sangre no le llega en una buena calidad y cantidad. Aquí pones un concepto que dice diabetes significa orinar mucho y mellito significa miel. Ahorita vamos a entrar ahí. Bien, amigos, estamos en Mundo Holístico, nuestro canal preferido, y el programa Biomagnetismo para Todos, con la maestra Pati Jiménez Herez y un servidor, Jorge Tapia Márquez. Y continuamos, regresamos a una breve pausa y continuamos. Gracias. Muchas gracias. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Aquí nos quedamos en diabetes significa orinar mucho. A ver, platícame esta historia. Y melito significa miel. Precisamente, como anotamos al principio, el lado amargo de lo dulce. Porque aquí estamos hablando, pues, precisamente ese desequilibrio entre los azúcares y todos los mecanismos de compensación que suceden en el organismo y que al no estar en control, pues empieza a causar muchas otras complicaciones para una persona que ya tiene este diagnóstico. Entonces, fíjate, perdón por la interrupción, sí. Pero fíjate, si empieza a haber una poliuria, es decir, que empiece a orinar, va a haber mucha sed. Sí. Después va a estar compensando, porque está eliminando la glucosa que no pudieron entrar a las células. Entonces, cuando la glucosa, las células no le permiten al azúcar hacer grasas, penetrar a la célula, esa va a andar circulando y se genera esa, tú dices, ese mecanismo de compensación. Así es. Y entonces sale, y obviamente no es todo lo que sucede, la piel se empieza a secar. Sí. Entre otras cosas secas. Entre otras. Y vemos que, por ejemplo, la piel de las piernas se empieza a secar, se empieza a hacer frágil, a hacerse delgada. Muy delgadita. Y entonces es todo un proceso. O sea, no podemos verlo de forma separada. Y la cuestión es también que la presencia de estos elementos como es el azúcar, para ponerlo en un solo término, pues va a provocar otro tipo de malestares y todos están asociados con lo que conocemos con este síndrome metabólico llamado diabetes. Cuando hay un exceso de azúcar en el cuerpo,
entonces las venas pierden su tono muscular, son músculos, pierden su tono y entonces tienden a ser como, o sea, no tienen tono, están suaves, están frágiles. Eso pasa con las venas y eso mismo provoca también con los músculos. Por eso los músculos se hacen débiles, porque el azúcar los debilita. Y entonces, cuando estamos hablando también que la persona tiene sed, en este síndrome metabólico, se tiene que reducir, si no es que pedirle a la persona que no consuma sal. Y al no consumir sal, es no consumir sal también con todos los productos que vienen para establecer un equilibrio entre ese tipo de azúcar y entre esa sal que puede generar entonces un endurecimiento. Entonces, son mecanismos, como te digo, de compensación, de los cuales definitivamente dependen de los alimentos que la persona consuma. Entonces, no se tiene que pasar de agua, porque precisamente el cuerpo necesita cierta cantidad. Sí. También pasarse de la cantidad de agua que va a tomar la persona le puede causar otro tipo de problemas, como puede ser los edemas o la acumulación, la retención de líquidos. Sí. Y orinar mucho, pues significa también que hay una debilidad en la vejiga, y que al estar débil, porque los músculos se hacen débiles, entonces pues la orina se sale continuamente. Entonces, ya vimos una serie de complicaciones, una serie de reacciones. Así es. Como vemos aquí los mecanismos de la diabetes. De la diabetes. Y al perder fuerza y tono en los músculos, pues precisamente por eso es otra de las características, porque dicen las personas, algo sucede porque en una semana ya perdió 10 o 15 kilos. Sí, pues está perdiendo fuerza muscular, está perdiendo agua de los músculos y está perdiendo fuerza en las venas. Claro. Desde la perspectiva alopática, la causa fundamental que la medicina considera para el desarrollo de la diabetes es la falta de producción de insulina, que es una hormona, y que la producen las células beta de los islotes de Langerhans, que se encuentran en la cabeza del páncreas. Así es. Pues te digo, yo también quise que pusiéramos todo esto porque lo hemos hablado en los cursos, lo hemos explicado y lo vamos a explicar también desde diferentes puntos de vista en los cursos, porque nos empezamos a dar cuenta con estas palabras que mencionamos que no se trata nada más de colocar un determinado par en un determinado lugar del cuerpo. Si tenemos que ayudar a las venas, a la sangre, al páncreas, al estómago, al riñón, entonces nos van a faltar imanes que colocarle a la persona. Así es. Muy bien. Y la función de la insulina es como una llave que abre la bicapa lipídica para que penetre la glucosa en la célula y que le sirva como energía. Claro. Entonces, como estamos comentando, vamos enlazando esas características que observamos, y sabemos que si la persona no toma sus alimentos a la hora que le corresponde, que tiene que ser metódica para su desayuno, su comida y la cena, entonces cuando se pasan esas horas, la persona dice, ya no puedo, ya se me acabó la pila, porque las células de por sí no tienen energía y luego no la toman de lo que está consumiendo, pues entonces se le baja literalmente la pila a la persona, y entonces se va a encontrar sin fuerzas, sin ganas, y eso hace también pues que sean distraídos, que no tengan pues como fuerza para hacer prácticamente ninguna actividad. Claro. Si pensemos, por ejemplo, que la insulina es esa llave, como tú lo pones ahí, la llave que abre la puerta de las células. Pero si la cerradura de la célula está dañada, entonces, aunque le pongas más insulina, no la va a aprovechar y el problema va a continuar. Y es ahí donde la medicina oficial, alópata, tiene sus problemas. Porque la solución es darte insulina. Así es. Pero sí también, ¿cómo se puede corregir esas células dañadas?
Ese es lo importante. Y el único que las podría corregir es el mismo cuerpo, el mismo sistema, que funcione correctamente. Para eso nos sirven los campos magnéticos. Entonces, es lo que ayudamos. Así es. No nada más decir imanes, no. Los campos magnéticos o los campos electromagnéticos nos van a ayudar digamos, hay como una palabra que se usa en las computadoras, van a actualizar, van a tratar de llevar a cabo una mejoría sustancial que ningún medicamento lo puede hacer. Lo puede lograr. Cada uno tiene sus funciones. Los medicamentos tienen sus funciones y los campos magnéticos tienen otras. Lo suyo, claro. Y no solo la célula vive de insulina, obviamente, pero si aportamos más nutrientes y sobre todo con los campos magnéticos que van a aportar una mayor cantidad de oxígeno para las células y precisamente le facilitan esa toma de nutrientes, pues entonces los problemas y las complicaciones serán mucho menores. Precisamente por eso nuestros maestros que nos han acompañado también en algunos cursos, como el maestro Darío, nos habla de que es una enfermedad que puede revertirse. Sabemos también que la medicina alopática pues nos indica que ese es un trastorno que definitivamente no tiene vuelta de hoja. Una vez que se manifiesta, sí, ahí está, ¿verdad? Ya no hay de otro camino, ya no hay de otra forma. Sin embargo, al entender todo esto y al contar con el apoyo de los campos magnéticos y el cuidado de la alimentación, sí, vamos a decir que aceptamos esa parte, que ya no puede revertirse. Lo que sí podemos asegurar es que la persona va a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si me dicen que la tubería está bloqueando, pero que no se puede abrir porque no sé, algunas cosas, en lugar de mandar agua salitrosa, ponle agua normal para que la misma agua vaya limpiando. Si pones agua salitrosa, va a seguir llenando de sal toda la zona. Entonces, lo que haces es modificar lo que estás aplicando. Sí. Mejórale a un carburador que está fallando, mejórale la gasolina y va a funcionar mejor. Entonces, aquí se trata de hacerlo de una manera natural, que es mejorar la alimentación. Hay gente que te pregunta, oye Jorge, me pregunta, ¿y los imanes fíjate que la pregunta, ¿los imanes curan la diabetes? Le digo, mira, yo no te puedo decir que cure, te puedo decir que mejore el sistema, pero además, si la persona está dispuesta a mejorar su sistema, va a ser mucho mejor. Los imanes por sí mismos van a ayudar, sí. Pero si la gente aporta y apoya, la mejoría va a ser muy importante. ¿Por qué pasa? La gente se pone la técnica de imanes, se siente mejor y a los 3 días te llama, otra vez ya está igual. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que vive su vida igual y todo lo que mejoró vuelve a su estado, va para atrás. Por eso siempre aquí es bien importante que la persona esté dispuesta, como dice Hipócrates de Cos, esté dispuesta a dejar lo que le enfermó. Y es ahí el principal problema. Ahí está donde va a haber cierta resistencia, como lo que estamos hablando ahora, sí, de la insulina. Entonces dice, ¿por qué se carece de insulina? Porque las células beta se necrosan, es decir, mueren, debido a un trabajo excesivo para producir insulina y para regular los niveles de glucosa sanguínea. Aquí nos está diciendo cómo es que son las células, no es un medicamento, no es nada exterior, sino que es la célula la que está trabajando de más para compensar las faltas que hay en el organismo. Sí, y sí, cuando claro, no puede con ese trabajo, pues definitivamente tira la toalla y dice, aquí no hay más que hacer. Sí, claro. Entonces el cuerpo no está en contra, hay que ir a favor de él y de todas sus funciones. Una característica principal de la diabetes es el aumento continuo de la glucosa en la orina y en la sangre
debido a la producción insuficiente de insulina, lo cual conduce a niveles altos de glucosa en la sangre. Muy bien, entonces puede ser que no haya producción de insulina y que la insulina que se produce sea insuficiente. Entonces, cuando se hacen los estudios de laboratorio, pues se van a medir ese nivel de azúcar tanto en la orina como en la sangre. Buena sangre. Y pues por lo que hemos estado viendo y lo que dice incluso también el doctor Demetrio, lo que decía el doctor Demetrio, es que al ser un problema metabólico es muy importante que la persona tenga hábitos y que sean así como relojito. A una determinada hora desayunar, llueva o truene, a otra hora comer y a otra hora tomar una colación en la tarde, por ejemplo. Sí, de acuerdo a la medicina tradicional china, sí, el vasopáncreas, fíjate, el vasopáncreas del estómago tiene sus horarios y comer en los horarios que tiene que funcionar para que funcione correctamente vaso, páncreas y estómago. Así es. Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa nos dice el comportamiento del azúcar durante unas horas, pero no los niveles de insulina a ninguna hora. Entonces, nada más conocemos, como lo que estamos hablando también al principio, que nada más conocemos unos resultados, por decir, nada más conocemos los resultados o ese índice de la insulina, pero hay otras sustancias o otros elementos de los cuales desconocemos las cantidades que hay en el organismo. Eso nos lleva definitivamente a tener, como quien dice, un ojo tapado para atender a las personas. No tenemos toda la información. Claro. El examen general de orina nos indican los niveles de glucosa en orina, pero nuevamente no los niveles de insulina. Entonces, ¿por qué se afirma que la persona que padece diabetes no produce insulina si no le han medido la insulina en la sangre? Y dice, la respuesta sería porque se deduce. Y no podemos dejar de mencionar pues las indicaciones también del maestro Darío, que nos habla precisamente pues acerca de estos estudios de laboratorio. Entonces ahí también no es que sea una falla, sino que tenemos, como te digo, una aportación de datos que no es la más adecuada. Claro. Por ejemplo, si una persona fue a una fiesta, tomó mucho vino, comió pasteles, refrescos, etcétera, y en el etcétera van de todo tipo de botanas, y estamos hablando exclusivamente en una fiesta. Al otro día se siente muy mal, le hacen un estudio y resulta que tiene, por ejemplo, 135 de nivel de glucosa en la sangre. Ya por esto, pues vamos a ponerle esa palabra irresponsablemente, se le puede decir que padece diabetes, una condición que precisamente muchas otras personas también aprovecha para decirle a la persona, es que yo puedo curar la diabetes, y entonces les ponen ciertas dietas, les dan ciertas plantas y resulta que la persona se curó, así entre comillas, o se le quitó la diabetes. Bueno, son malas interpretaciones o son interpretaciones adecuadas porque realmente la persona nunca fue, sino que tenía unos días de un exceso, tenía un pico, mejorando la alimentación, pues el organismo vuelve a su estado normal. Y quise poner ese ejemplo porque yo lo tuve muy de cerca precisamente con una persona conocida que fue al doctor, le hacen estudios y dice, no, el doctor ahí mismo me quería inyectar la insulina, dice, me salí y no me dejé. Y le, ay, Licha, ¿cómo hizo eso? No, pues es que yo no quise, dice, me salí, no quise que me pongan la insulina, dice, porque me la voy a tener que estar ya poniendo diario, como me lo recomienda el doctor. Y dice, yo le pregunté, a ver, vamos a hacer un registro de lo que se ha desayunado en 30 días antes. Y empezamos a hacer un registro y dice, este mes, ella era maestra, y dice, en este mes han sido la mayoría de cumpleaños de mis alumnas. Dice, y de cada alumna, pues le ha tocado probar un pedazo de pastel.
más Muy lo bien. que desayuna y lo que come, pues tenía un exceso de azúcares. Claro, por supuesto. Y era de todo tipo de pasteles. Y ella me hizo el relato hablando precisamente, ay, es que ese era de limón, ay, es que ese era de chocolate, ah, sí, es que llevó un pastel de fresas. Entonces, comió tantos pasteles en esos días que pues sí, su nivel de azúcar estaba muy elevado, pero no porque fuera un trastorno mayor. Bueno, vamos a una pausa, compañeros. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Para todos. Pues ya vamos a cerrar el último bloque, Pati, sobre diabetes y biomagnetismo. Así es. Pues la persona enferma de diabetes tiene que ser consciente que hábitos alimenticios inadecuados a nuestro diseño biológico y de conducta la dañaron y tiene que estar dispuesto o dispuesta a corregir siendo activo con mejores hábitos de vida. Y pues también lo que se refiere a las emociones. Dice entonces que la persona que padece diabetes tiene deficiencia en el metabolismo de los hidratos de carbono y en un estado avanzado también afecta el anabolismo y catabolismo de los lípidos, proteínas y el agua. Es decir, la absorción y la eliminación de estos lípidos, proteínas y el agua. Sí, entonces todo lo demás que adorna a esta enfermedad, por así decirlo, por eso de ese lado amargo, es, por ejemplo, el pie diabético, pues es una complicación de lo que no se ha eliminado por el organismo. Uh-huh. Cuando tienen hipertensión, pues es otra complicación, pero por los mismos desechos, porque el organismo, por así decirlo, no está limpio. Entonces, como se sigue contaminando, pues afecta al ritmo cardíaco, afecta a la circulación, entonces por eso puede venir un pie diabético, la piel, como dijiste, que se hace más delgadita, la falta de fuerza, el falta de tono muscular y uno de los principales pues daños es en cuanto a la sexualidad, que también pues es una función que pues por así decirlo se pierde porque simplemente los músculos no tienen fuerza. El deficiente metabolismo de los hidratos de carbono no se debe en lo fundamental solo al mal funcionamiento del páncreas, sino del sistema digestivo en su conjunto. Es todo. Desde cómo come, por eso muchas veces se debilitan los dientes y la persona puede empezar a perder piezas dentales, no come igual, no mastica bien y pues ya de ahí empieza a generarse problemas de diarreas, estreñimiento, la incontinencia, el insomnio, las malas digestiones, entonces pues tiene que cuidar todo lo que consume. Así que reducir la etiología de la diabetes al mal funcionamiento del páncreas es reducir también las posibilidades reales de su curación. Si pensáramos que nada más porque se le descompuso el páncreas y nosotros que manejamos imanes... No, fíjate, Pati, no nada más el páncreas, los islotes de Langerhans. El problema nada más es de insulina. Ahí, en ese puntito. Sí. Entonces, traer aquí un imán colgado como si fuera una bolsa, pues sería la solución del problema, ¿no? Porque nada más reparas esa parte del páncreas. Pero no es así. Y no es así de tan fácil. Es ahí cuando en el biomagnetismo te dicen, ¿qué par le pongo para esto? Es un reduccionismo, como dice visión reducida. Yo había dicho visión reduccionista. Una visión reduccionista en ese sentido. Y no entender, no entender todo el complejo. Haz de cuenta, me acabo de ir de vacaciones. Y llego quemado. Todo quemado y me duele. Por culpa del sol. Hinche sol. Realmente nada más fue el sol. Y como tanta gente que está ahí no se quemó como tú. Es tu piel, el color de tu piel, es tus hábitos,
es tu hidratación, el tiempo que es el estuviste en tiempo. exposición. Sí, o sea, son muchas cuestiones. Así es. No nada más fue el sol. Ajá. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución? No salgas al sol. Sí, Y no sales al sol, y entonces no metabolizas la vitamina A, la vitamina Vitamina D, bajas defensas y te enfermas. Así es. Pero todo fue por el sol. Por el sol. Nada más. Entonces, esa visión reduccionista. Por eso aquí, retomando ya el biomagnetismo, el testeo, o sea, la elección de los pares a través de esa memoria celular del organismo, nos va a indicar cuáles son las necesidades de esa persona exactamente. Sí, así es. Y ya aquí se van tomando de la mano otras diferentes aplicaciones, en el sentido de que, por ejemplo, la medicina naturista o la medicina natural nos ofrece también diferentes recursos, como puede ser el cepillado de la piel. Bueno, mira, ya el baño diario, eso ayuda a que los poros puedan desechar las células que están precisamente tapándolos, o las células muertas. Combinando agua fría con caliente. Con caliente, sí, las diferencias térmicas, sí. Los envoltorios, el recurso de las plantas medicinales, el recurso de aplicar los campos magnéticos, incluso el tema que está, pero sí de la mano, con la biodescodificación, claro, para pasar por diferentes técnicas que permitan que nuestro consultante tenga un tratamiento integral, no y nada efectivo, más, y efectivo además, no nada más es un solo aspecto, hay que tratarlo en todos los aspectos. Par duodeno, riñón derecho, nos marca una disfunción glandular, precisamente por eso se relaciona con este padecimiento que es la diabetes, y con lo que las bases de este centro y de lo que tú también has conformado como una medida para la aplicación de los campos magnéticos, es que un solo par no hace una terapia, no hace un tratamiento. Como dicen, como una gaviota no hace verano, ¿verdad? No, así es, un solo parcito de imanes hace mucho por el organismo, nosotros también eso lo sabemos, claro, los beneficios que trae, pero en esta condición que se complica, la colocación de 2 imanes en ese lugar, pues le va a ayudar al organismo, porque el organismo es muy noble y toma todos los recursos que le puedan beneficiar, sí, aunque no siempre sean suficientes. Recordemos que el doctor Isaac Goy Durán, él dividió los tipos de pares, y aquí tenemos un padecimiento complejo. Es un padecimiento complejo. Y él mismo te dice, aquí se requiere mucho más que un par. Sí, que sería diferente a lo de los bacterias, virus, hongos, a los regulares. A los regulares, sino que hablamos digamos, de pares complejos, que aquí siempre se requiere de algo más. Algo más. La compañía y el apoyo de otros pares relacionando esto. Cuando hablamos de biomagnetismo holístico, no nos detenemos nada más en colocar pares, sino entender esas etiologías, la causa de los problemas, para poder que le echemos, para que me entienda, echarle montón, hablar de herbolaria, hablar de nutrición, eutrofología, hablar de flores de Bach, hablar de auriculoterapia, hablar de magnetoterapia, es y además no solamente ponerle diferentes técnicas, sino tener una visión integral, porque a veces la palabra holística a la gente como que le cuesta trabajo entender. Una visión integral, no nada más una visión reduccionista. De un solo par. Dice, si una glándula como el páncreas está en desequilibrio, todo el sistema endocrino está en desequilibrio. Por supuesto. Si agarras una fila de personas y a una le das un golpe, le dejas toda mensa, todas las demás empiezan a reacomodar, que están perfectamente equilibradas. Entonces, aquí para eso podemos entender que la aplicación, dice aquí, de hacer el testeo o rastreo energético a través de kinesiología, nos permite personalizar la técnica. Así es. A la terapia, localizar las zonas alteradas
y detectar la polaridad de acuerdo a las necesidades del consultante. Así es. Aquí es precisamente donde la medicina natural, pues nuevamente nos recuerda que cada persona es un evento en particular, cada persona tiene sus necesidades. Precisamente cuando dicen, ¿qué par le pongo a la diabetes? Pues la verdad a la diabetes no sé, pero a la señora Lupita que está aquí o al señor Juanito que está aquí, ¿qué pares le vas a poner? Pues a través de ese testeo kinesiológico lo puedes saber. Mi maestro Darío dice, ¿qué par le pongo a la diabetes? ¿Y quién es la diabetes? Dice, una señora gorda con canasta. ¿Quién es la diabetes? O sea, preséntemela. Pues sí, preséntamela. Ah, no, es que tal fulanita Panchita, la del barrio, es la que tiene, bueno, entonces que venga Panchita, platico con ella, vemos qué características tiene, qué se alimenta, con quién tiene problemas, con quién se enoja, etcétera. Sí. Y todos esos aspectos nosotros los podemos tratar y identificar perfectamente cuando hacemos el testeo y hacemos las preguntas adecuadas. Claro. Eso es lo que también vamos a ver en el curso. Claro, vamos a ver en el curso, porque sí lo podemos hablar a través de la modalidad ahora de en línea, lo podemos dar a conocer, lo podemos practicar, pero ahora pues ya estamos volviendo también a esas condiciones donde la práctica y verlo ahí directamente pues nos enriquece todavía más la información. Claro, por supuesto. Y claro, la técnica de equilibrio de los centros energéticos. Sí, o lo que diríamos pues de la técnica de los chakras, pero aquí va a tener unos ligeros cambios, porque el testeo ahora lo tenemos que hacer pues personalizado y también tenemos que saber qué es lo que estamos preguntando cuando una persona ya llega con un diagnóstico o ya llega con esa, pues desafortunadamente esta etiqueta de ser diabético. Yo les he mencionado que en los cursos o en las terapias, las personas llegan y me dicen, es que soy diabético y me saludan. Y yo así a modo de broma les digo, pensé que era mexicano, le digo, pero pues sí es diabético, bueno. Entonces, señor diabético. Sí, pues es que ya tienen aquí el título, dejaron de ser don Juan, don Luis o no sé, Juanita para ser diabéticos. También en el curso vamos a hacer algo nuevo que acabamos de diseñar, Pati, el testeo diferenciado. Entonces, van a ver qué maravilla de testeo, cómo podemos llegar hasta el punto más recóndito del organismo, ¿sí? Y podemos saber qué es lo que está sucediendo exactamente a cada momento. A cada momento, así es. Lo cual va a hacer que las aplicaciones con los campos magnéticos sean todavía mucho más precisas y sobre todo en este campo en particular que es el síndrome metabólico. Y considerar para ti las emociones como un disparador también de esta situación. Sí, claro. Hay diferentes, vamos a ver cómo hay diferentes orígenes de este trastorno, los tenemos que tomar todos en cuenta. Y a mí lo que me sigue pareciendo sorprendente es que a través de los campos magnéticos y de saber hacer este cambio en el testeo, vamos a poder llegar, como tú dices, hasta así las partículas mínimas y a los como centros de donde tenemos que llegar para acceder a esa información. Llegar, por ejemplo, a descubrir, hasta preguntar si en ese día hubo un elemento que generó un aumento del problema. Así es. Y ver en qué horario, en qué momento. Es un testeo diferenciado muy impresionante y sobre todo que el cuerpo te responde. Así es. Es una manera de evolucionar nuestra manera de entender el biomagnetismo. Ya no solamente es el testeo general o el testeo enfocado, no. Son dos testeos diferentes a un testeo diferenciado. Así es. Todo es saber hacer pues diferentes preguntas y experimentarlo definitivamente. Claro. Ahí empezamos a ver igual también cómo es que a través de los conceptos que vamos manejando, enseñar también la lectura de este rostro. Tenemos ahí las diferentes zonas y va a haber ciertas características que nosotros vamos a poder identificar para una persona diabética. Y sobre todo la labor preventiva de los campos magnéticos, claro, porque ahí también
podemos enseñarles a las personas, a los jóvenes, a mejorar la alimentación para prevenir una determinada enfermedad. Claro, muy bien. Bien, tenemos el próximo curso en León, Guanajuato, Pati, que es 19 de febrero, tratamiento de la diabetes con biomagnetismo del 2021. Ahí estaremos con todos ustedes. Va a ser nuestro primer curso presencial del año. Ahí los esperamos. Verán qué interesante. Y los días 20 y 21 estaremos dando biomagnetismo avanzado. El nuevo biomagnetismo avanzado. Si ya tomaste biomagnetismo avanzado, no has visto nada. Vamos a hacer nuevas técnicas, algo más, algo espectacular para todos ustedes, de ese biomagnetismo que avanza. Así es. Avanza y tenemos que ir con él para poder dar un mejor servicio a nuestros consultantes. Sí, por supuesto. Así es que quedarnos con la idea de que qué par le pongo, pues está superada enorme y gratamente, porque también nosotros como aplicadores de una disciplina, pues necesitamos ese crecimiento y necesitamos también ampliar nuestros recursos, cosa que vamos a hacer con estos cursos presenciales. Bien, compañeros, amigos míos, estamos terminando el programa de biomagnetismo para todos en nuestro canal Mundo Holístico. ¿Algo más que nos quieras comentar, Pati? Que los invitamos a estos cursos y esperemos también ya que haya en otros lugares y que podamos hacer también esa labor de ayudar a las personas a entender y a sobrepasar pues todas las complicaciones que generan este padecimiento que es la diabetes. Bien, amigos, muchas gracias, que tengan un excelente y maravilloso día, y se habla con nosotros la maestra Pati Jiménez Cerez. Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias. Servidor Jorge Tapia Márquez, deseándoles mucho éxito y mucho amor para todos ustedes y sus consultantes. Gracias y que tengan un excelente y maravilloso día. Gracias, muy amables. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el doctor honoris causa Jorge Tapia Márquez. Gracias y hasta la próxima.